Y vamos a estudiar hoy la parábola de los hijos perdidos y el propósito de estas en la búsqueda del perdido. En la primera parábola, la oveja se pierde y es el pastor que va en busca de la oveja arriesgando su propia vida, dejando todo lo que él tiene, sus 99 ovejas, las deja y él va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, dice la Biblia, él se la pone en los hombros con gran regocijo y la trae de vuelta y se regocija cuando trae de vuelta la oveja perdida. Luego, cuando la parábola de la moneda es una moneda que se pierde dentro de la casa y la señora de la casa comienza a buscar la moneda, barre la casa, la limpia hasta que encuentra la moneda y cuando la encuentras, dice que se regocija grandemente. Y en aquel regocijo invita a sus vecinos a regocijarse porque ha encontrado la moneda perdida. Y luego viene la parábola de los hijos perdidos. El hijo menor se va de la casa, la vamos a estudiar hoy, luego vuelve y el hijo mayor se queda en la casa. Y tristemente él también está fuera de la casa y nunca entra a la casa. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Las parábolas nos muestran el carácter divino, el ambiente del cielo, que es un ambiente de gozo. Hay muchas lecciones que se pueden aprender. La tercera parábola la vamos a ver, que es la parábola de los hijos. Nosotros por lo general llamamos esta parábola del hijo pródigo, pero la realidad es que la parábola ilustra la situación que Jesús vivía con dos grupos de individuos con los cuales él entraba en contacto en la sociedad judía. Dice el versículo 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Entonces las parábolas tienen el propósito de ilustrar el corazón de Dios hacia el pecador. Cómo Dios se relaciona con el pecador, cómo Dios anhela salvar al pecador y cómo ama al pecador. Y la tercera parábola, la parábola de los hijos perdidos, muestra estos dos grupos. Muestra el grupo de los publicanos y pecadores, el hijo que se fue de la casa y vivió perdidamente. Y el grupo de los fariseos y los escribas están ilustrados por el hijo que aparece quedarse en la casa, pero está tan perdido como el hijo que se va de la casa. Así que ahí encontramos estos dos grupos ilustrados en la parábola que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. Muy bien, leámosla. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 11. Vamos a leer la parábola y luego la vamos a estudiar. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré
E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Es una parábola maravillosa, es probablemente una de las parábolas más conocidas de las parábolas que contó Jesús. Y es una parábola que se puede tomar de distintas direcciones y que nos enseña muchas lecciones. La parábola está construida en la forma de una pirámide, que es una manera muy típica hebrea de pensar. La lección más importante de la parábola se encuentra en el pináculo de la pirámide, en el centro de la pirámide. Y cuando nosotros vemos aquí los lados de la pirámide, nos hablan de ambos hijos. Vemos al hijo que se fue en un lado y al hijo que se quedó en el otro lado. Y el centro de la pirámide es la respuesta del padre hacia sus hijos, pero específicamente cuando hay fiesta en la casa del padre porque el hijo volvió. Ese es el centro de la parábola. Esa es la razón por la cual la parábola fue escrita, fue enseñada. La razón por la cual la parábola fue enseñada es mostrarnos el corazón del Padre, cómo el Padre es. Porque si ustedes se dan cuenta, ambos hijos están disgustados con el Padre. La razón por la cual el hijo se va de la casa es porque él no entiende a su padre, no lo comprende. Y cuando llega a luz, cuando él haya perdido, trabajando entre los cerdos, sin poder comer, por primera vez en su vida, amanece en su mente que su padre es una persona buena. Y cuando cambia la imagen de su padre en la mente, inmediatamente él desea volver a la casa. Así, ¿por qué se fue de la casa? Porque no comprendía al papá. Y el hijo mayor que se queda en la casa, que pareciera quedarse en la casa, pero la parábola no lo muestra adentro de la casa, la parábola lo muestra afuera de la casa. También él no entiende a su padre. Y es bien interesante porque el hijo mayor está enojado con el padre y miren lo que le dice en el versículo 29. Versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Por tanto, su padre le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Él ve a su papá tratándolo a él como un siervo, como un esclavo. Y dice: no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tienes favoritos, eres injusto, como esclavo, y yo te trabajo, nunca te he desobedecido. Tiene una actitud legalista este hijo, por lo tanto son los fariseos, y ve al padre como una persona cruel, dura, y está enojado con el padre. Así que ambos hijos se encuentran afuera de la casa porque no entienden al padre. El centro de la parábola es el padre. La parábola desea mostrarnos al padre para que entendamos quién es el padre. Porque el ser humano, el pecado, hermanos, el pecado ha creado en nuestra mente una enemistad con Dios. El padre en esta parábola es Dios el Padre. Los hijos representan a los dos tipos de religiones que existen en la expresión de estar perdidos, que se expresa en dos sistemas religiosos perdidos. Uno es el que se va, eh, se complace a sí mismo y quiere vivir para sí mismo la religión del yo, y el otro es el conservador que si quiere estar en la iglesia, el religioso, que a veces ser cristiano, religioso, pero también está sirviendo a sí mismo en una religión legalista. Las dos maneras de estar perdidos en este mundo. Entonces la parábola nos guía el verdadero corazón del Padre. En el libro de Romanos, el capítulo 8, el apóstol nos muestra el corazón del ser humano en relación con Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y verdad y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carne, en la condición natural del ser humano, tenemos una enemistad contra Dios. Nosotros vemos a Dios en forma negativa, y es eso lo que nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios. Volvamos a la parábola. Versículo 11 dice que había un hombre que tenía dos hijos. No se olviden que la parábola es en cuanto al hombre que tenía dos hijos. El centro de la parábola no es el hijo pródigo, el centro de la parábola es el hombre que tenía dos hijos. Jesús nos muestra claramente la estructura de la parábola. Y la parábola nos va a mostrar cómo este hombre, cómo este padre relaciona con sus hijos. Y luego dice, la primera parte de la parábola es en cuanto al menor, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto de los bienes le correspondía a este hijo mientras el padre vivía? Nada. La herencia se reparte una vez que el padre y la madre han muerto. Entonces aquí a este hijo no le correspondía nada. Lo que el hijo le está al padre es: ¿cuánto deseo que mueras para yo poder tener la parte que me corresponde de tus bienes? Y es la actitud del mundo. El mundo que se ha rebelado contra Dios preferiría que Dios muriera para que ellos pudieran usar y hacer de lo que le pertenece a Dios como ellos desean. Es por eso que se ha creado la teoría de la evolución,
donde no hay Dios, porque el corazón humano preferiría que no hubiera Dios, a pesar de que es suicidio, porque estamos enemistados con Dios. Dios no está enemistado con nosotros, somos nosotros los que llevamos problemas en nuestro corazón contra Dios. Entonces, y miren lo que hace el Padre. Aquí se encuentra la primera característica del corazón del Padre. Y dice, y les repartió los bienes. En vida, el Padre les reparte a ambos en los bienes. En el griego dice que les repartió su vida. Entonces, lo primero que hace, yo, imagínense, creciendo en un hogar, mi papá era muy estricto. Y imagine que yo le hubiera venido a mi papá y le hubiera dicho, ya, pues viejo, muérete para quedarme con lo que tienes. Mi papá, no teníamos nada, éramos pobres, no hay herencia alguna. Pero imagínense que mi papá hubiera sido rico y yo le hubiera dicho, ya, pues viejo, muérete para yo poder quedarme con tu plata. Mi papá me habría dado una bofetada que no me habría quedado deseos ni de volver a preguntarle, pero no este padre no golpea a su hijo, no lo regaña, sino que cumple el deseo del hijo. Es increíble. Vemos la primera característica del padre aquí, que el padre es un padre humilde, se somete a los deseos de los hijos y es un padre justo. No tan solo le da a uno, sino que le da a ambos. Es algo que el segundo hijo no entendió, porque el segundo hijo veía al padre como un padre tacaño, y a pesar de que todo le pertenecía al hijo, porque ya el padre se lo había dado, el segundo hijo vivía como que nada le perteneciera a él. Que es la mentalidad legalista, la mentalidad farisea. Se ve a Dios como el Dios estricto, el Dios de reglas, el Dios que hay que obedecer, porque si no, te va a electrocutar. Entonces nos dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces recibe los bienes de su padre y este hijo anhela, no puede esperar el irse de la casa, se llega a tropezar para arrancarse del padre. ¿Por qué? Porque él está arrancando no de su padre, él está arrancando de la imagen que él lleva en su mente de su padre. Y se va allá y vive apartadamente. Quiero que te des cuenta de una cosa, el papá no lo golpeó, el papá no lo maltrató, el papá no lo insultó, el papá no se peleó con su hijo, el papá le dejó la puerta totalmente abierta para que el hijo volviera. En esta parábola es distinta a las otras parábolas en el que el padre no va a buscar a su hijo. En las otras parábolas, el pastor va a buscar a la oveja perdida, la mujer busca a la oveja, a la moneda perdida. En esta parábola, el hijo se va, pero el padre no lo va a buscar, lo deja que se vaya, lo espera que vuelva. Y esta es una lección para aquellos padres como yo que tenemos hijos fuera de la iglesia. ¿Cuántas veces los padres que tienen hijos fuera de la iglesia, cada vez que se encuentran con los hijos, le refriegan en la cara que están viviendo perdidamente? Tratan de convencerlos que tienen que volver a la iglesia, tratan de hacer la obra del Espíritu Santo. No, hermanos, no hay nada que pueda traer a un muchacho que creció dentro de la iglesia de vuelta a Cristo, a no ser de que él primero sea convencido por la obra del Espíritu Santo y allá lejos, perdidos, se den cuenta de que necesitan a Cristo. Imagínense ustedes de que el padre se hubiera golpeado a su hijo, lo hubiera maltratado, lo hubiera echado de la casa a patadas por ser un hijo rebelde. ¿Cuán fácil habría sido para ese muchacho volver a su hogar? Cuando el hijo salió de casa, la última imagen que llevaba de su mente debe haber sido de un padre que con lágrimas en los ojos le da un abrazo y lo despide y lo deja que se vaya. El carácter de Dios, hermanos, que da libertad
para que nosotros actuemos de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Es una actitud increíble de Dios, que es el Todopoderoso. Cuando Adán y Eva, Dios le dice, ciertamente el día que de él comiere morirás. Cuando Eva va a comer el fruto, mi mamá habría estado, no comas de ese fruto. ¿Cómo se te ocurre que vas a comer de ese fruto? Te vas a morir. No se te ocurra comer del fruto. Pero no Dios. Dios dejó que ellos ejercieran su libertad, incluso si la libertad le iba a costar a él su propia vida. Entonces el muchacho aquí en el versículo 14 dice, y cuando lo hubo, malgastó todo. Cuando lo perdió todo. Cuando comenzó a tener necesidad. Cuando llegó el dolor. Dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La necesidad, las circunstancias difíciles, el dolor de la vida, son las herramientas que Dios tiene a su mano para ablandar los corazones que se han endurecido creciendo en el hogar. Ahora, yo te quiero mostrar de que este hijo crece en un hogar maravilloso. El hogar es un lugar de felicidad. Lo vemos en el centro de la parábola. El papá es un ser amoroso, perdonador, es un ser misericordioso. Pero el hijo igual tiene problemas con el papá. Pero tristemente muchos de nuestros hijos se han ido de nuestros hogares porque crecieron en hogares que no eran como estos. Crecieron en hogares donde vieron hipocresía. Los padres manifestaban algo en la iglesia y en la casa eran como demonios, como mi mamá le decía a mi papá, tú eres luz del mundo y oscuridad de la casa, mi pobre papá. Entonces, si hermanos, nuestros hijos han salido de hogares divididos, hogares donde la mamá y el papá se pelean, donde se llaman nombres, donde no se respeta el nombre de Cristo dentro del hogar, pero en la iglesia parecieran que fueran santos, entonces la batalla para que vuelvan esos muchachos es un verdadero milagro, un verdadero milagro. La única manera de atraer a esos jóvenes de vuelta al hogar es orar mucho por ellos. El que les recuerde que están perdidos, ellos saben que están perdidos. El que les recuerde de que no debieran hacer las cosas que están haciendo, ellos saben de que no debieran hacer las cosas. Lo único que puede cambiar el corazón son las herramientas divinas del dolor, la necesidad, el fracaso, cuando hayan problemas y no tienen a quién volverse. Son las herramientas del cielo para ablandar el corazón humano que se ha endurecido en su presencia tristemente. Y luego dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El ciudadano de aquella tierra representa al ser humano que no conoce a Cristo. Y representa a Satanás también. Y dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces aquí encontramos el corazón humano sin misericordia, un corazón duro, un corazón frío. Este muchacho lo ha perdido todo y cuando lo perdió todo, ahora lo usan sin darle ni siquiera lo que necesita. Corazón humano, hermanos, la maldad del corazón humano no tiene límite. Sin Cristo, el corazón humano es capaz de hacer lo peor a otros seres humanos. Cuando uno piensa la maldad de Hitler y de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que mataron más de 6 millones de judíos, torturaron ¿cómo se llama? A 50, tantos antes. Y tú miras a Stalin, el gobernador ruso, mató 30 millones de sus propios compatriotas. Y la historia del siglo XX, tan solo del siglo XX, ensuciada con características del corazón humano que no tiene a Cristo en el corazón. Y aquí el Señor nos muestra el corazón humano. La parábola nos muestra a muchachos que crecieron en la iglesia. Uno se va, el otro se queda, ambos perdidos.
Y la parábola también nos muestra la maldad del corazón que está perdido. Y Dios ama al muchacho que está perdido, que se fue, al muchacho que se quedó. Y Dios ama al ciudadano que maltrata a sus otros ciudadanos. Entonces ahí está el muchacho. Miren cómo la vida ha vuelto. Él era un príncipe, hijo de este acaudalado uh, hombre de campo, podríamos decir así, un campesino. Este muchacho viene de un hogar feliz, de un hogar lindo, donde el padre es un padre gozoso, un padre cariñoso, misericordioso, tierno, les da libertad a sus hijos, los trata con tanta ternura. El muchacho se va, quiere disfrutar el mundo y sale de la casa cargado de bienes. Se va de la casa, comienza una trayectoria de irse para abajo, paso a paso, vivir lejos del Padre. Allá lo pierde todo, y lo pierde viviendo perdidamente. Cuando lo pierde todo, ahora tiene hambre, no tiene cómo satisfacer su necesidad y se va a trabajar por alguien y llega a ser un esclavo que ni siquiera lo alimenta. Y está apacentando, no ovejas, apacentando cerdos. ¿Tú alguna vez, no sé si has tenido cerdos? Yo crecí en el campo en Chile, en la zona central, en un campo entre Santiago y Valparaíso, antes de entrar al túnel Zapata, en la mano derecha, ese era el campo donde nosotros vivíamos. Y había un inquilino, mi tío no era adventista, mi tío era ateo y tenía un inquilino, y este inquilino criaba chanchos, criaba cerdos. El olor de los cerdos es un olor irresistible, es terrible. Se parece cuando uno pasaba por la chancheriza, parece que el olor de los chanchos se quedaba aquí y uno no se los podía sacar después por ratos. Me acuerdo una hermana mía, para recibir el sábado teníamos un perrito que se llamaba Cachupín. Y era un perrito chiquitito, blanco con negro, y mi hermana lo bañó el viernes de tarde y estaba blanco, parecía una espuma, muy lindo quedó. Y este perrito salió corriendo, se fue donde los chanchos y quiso saltar la zanja donde toda la basura de los chanchos se iba a un pozo, y como era chiquitito, no alcanzó a darle al otro lado y se cayó en el medio de la basura. Llegó a la casa negro, bañado en estiércol de cerdo, imagínense. Los cerdos, no hay nada peor que cuidar a cerdos. Y los cerdos eran animales inmundos. Para la mente judía, el tocar a un cerdo te hacía inmundo. Así que aquí tenemos a un muchacho que se ha vendido totalmente al mal y que ahora está totalmente inmundo. Ha llegado a lo más profundo del pecado. Lo ha perdido todo. Años de desperdición. Y luego dice así: tiene hambre, necesidad. Se fijan que Dios permite que el ser humano llegue al punto que él se da cuenta que tiene necesidad. Mientras el ser humano no tiene necesidad. Cuando el ser humano piensa que él es bueno, que no, que cómo se llama, bueno, yo las puedo hacer todas. El ser humano no necesita a Dios y Dios no puede hacer nada por el corazón que no tiene necesidad de Dios. Entonces, la necesidad es el amigo del evangelio, hermanos. Yo vivo en un país rico y en este país la gente no quiere escuchar de Dios. Es durísimo trabajar para el evangelio. Cuando se bautiza un alma, se bautiza uno, se pierden tres. El trabajo es desanimante porque como hay dinero, si tú te quedas desempleado, el gobierno te paga, ¿cómo se llama? La medicina es gratis, los hospitales son muy buenos acá, no hay necesidad de nada. La gente anhela venirse a Australia. Y yo les digo, cuando llegan acá, hay un chico que estudiando teología se viene acá y ahora tiene trabajo, está ganando dinero. De Chile se vino recién, llegó un año atrás. Y ahora ya no quiere ser padre, ahora quiere ganar dinero. Convenció que el dinero es lo más importante. La necesidad es el amigo del evangelio. Porque el corazón que siente su necesidad
naturalmente se abre a Dios. Cuando yo fui a Chile, era como tomar un vaso de agua fresca. El ir a un negocio, la gente, todos quieren hablar. Aquí están todos apurados, nadie habla. Allá uno va al negocio, su pancito a la panadería en la mañana, ¿no? Estaba yo quedándome en Curacautín, salíamos a comprar frutas, las frutas tan deliciosas en Chilito. Y me preguntaban, oiga, usted es carita extraña, como somos copuchentos en Chile. Nos gusta saber todo lo de los vecinos. ¿De dónde viene? Me preguntaba. Caserito me llamaban. Caserito, ¿y usted de dónde viene? No parece de estos lugares. Yo le digo, no, yo vivo en Australia y estoy acá en una misión especial. Ah, sí, ¿y qué está haciendo? Yo soy pastor y estoy predicando. Uy, mi pastor, qué lindo. Algunos me pedían que orara por ellos. Aquí en Australia yo le digo a alguien que soy pastor, ya no quieren hablar más conmigo. Pues. Es como una palabra sucia. Entonces la necesidad, hermanos, nos hace humildes. La necesidad nos hace dependientes. Crea en el corazón el deseo de acercarse a Dios. Y a este muchacho le pasó aquello. Cuando lo perdió todo, cuando llegó a ser esclavo, cuando estaba ya apacentando cerdos, lejos del hogar, con frío, con hambre, mojado por la lluvia, con el olor de los cerdos impregnándolo a él. Mire lo que ocurre, el versículo 17. Este es el momento cuando él se convierte. Dice, y volviendo en sí, por primera vez despierta a sí mismo. Dijo, ¿cuántos jornaleros? Y miren ahora la palabra que usa, en casa de mi padre. Cuando le habló al padre en el versículo 12, este muchacho le dice, Padre, dame lo que me pertenece. Y ahora, allá en lo profundo de su dolor, solo en el campo abandonado, con hambre, frío, se acuerda de su papá y lo llama mi padre. Algo ocurrido en su cabecita que cambió la manera de pensar del padre. ¿Qué es lo que ocurrió? Miren, aquí él lo verbaliza. Dice, ¿cuántos jornaleros, cuántos siervos en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mi papá es un buen hombre porque trata a sus jornaleros con bondad y les da mucho. Mi padre es un ser generoso, él cuida de sus jornaleros. Entonces, él comienza ahora a ver a su papá como realmente el padre es. Inmediatamente, el momento que en su mente cambia la perspectiva de su padre, él inmediatamente desea volver a la casa. Miren lo que dice el versículo. Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Ahora entonces él entiende a su padre contrastándolo con el hombre que lo ha esclavizado a él. Y dice, pucha, caray, mi papito es bueno, es bueno. Y entonces el versículo 18, inmediatamente, me levantaré. Si tú quieres ayudar a sus hijos a que vuelvan, cada vez que te juntes con ellos, háblales cuán lindo es Dios. No los recrimines, no les apuntes el dedo, no les digas lo malo que están haciendo, que están perdidos, que se van a quemar en el infierno. No les digas aquello. Ellos ya lo saben. Ellos necesitan ver a Dios como el Dios bueno, como el Dios amoroso, como el Dios feliz, como el Dios generoso, como el Dios que da libertad, no que la quita. Tristemente, muchas veces en la iglesia, nosotros le ayudamos a Satanás a presentar al Dios como un Dios que no es. Y el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre. Se fijan ahora que él en su mente ha hecho una relación con su papá. Voy a volver a madre y le diré
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se fijan qué es lo que llama a este muchacho al arrepentimiento? Porque eso es arrepentimiento. El muchacho reconoce que ha pecado y está dispuesto a confesar su pecado. ¿Qué fue lo que llamó a este muchacho al arrepentimiento? El amor del Padre. Eso es lo que nos guía al arrepentimiento. Es el amor de Dios que nos guía al arrepentimiento, dice las Sagradas Escrituras. El hecho que el Padre no lo pateó, el hecho que el Padre le dio lo que quiso, el hecho que el Padre lo abrazó, lo despidió con cariño, los recuerdos de su niñez, la felicidad del hogar. Cuando todo esto vuelve, él vuelve a sí mismo y se da cuenta que su padre y su hogar era un hogar feliz. Lo lleva al arrepentimiento y al deseo de volver al hogar. Hermanos, esto nos enseña cómo trabajar por el perdido. No te dediques a decirle al perdido que está perdido. Es para nadie. Si tú le dices al borracho, mira, eres borracho, él ya sabe que es borracho. Le dices al que fuma, oye, mira, como fumas, déjate de fumar. No lo estás ayudando. Para que el pecador desee de pecar y llegue al arrepentimiento, tenemos que mostrarle a Dios como el Dios de amor, como Dios maravilloso que tenemos. Porque tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Es un Dios increíble. Entonces, ahora, el versículo 19 muestra un mal entendimiento del muchacho aún en su relación con el padre. Le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Uno de tus hijos. Yo entiendo que el ser hijo no es algo que se gana. El ser hijo es algo que tú eres. Tus hijos no ganaron la posición de hijos. Tus hijos nacieron como hijos, ¿sí o no? Tú no los amas, hijos los amas porque ellos son buenos o malos. A tus hijos los amas porque son tus hijos. Y eso nada lo puede cambiar en la vida. Tu hijo puede llegar a ser presidente de Estados Unidos y va a seguir siendo tu hijo. O puede llegar a ser el criminal más malo de este mundo y sigue siendo tu hijo. Eso no lo cambia. Pero este muchacho aún cree de que él tiene que ganarse el amor de su padre. Y tristemente hay muchos dentro de la iglesia que creen que tienen que ganarse el amor de Dios. El amor de Dios no se gana, el amor de Dios se recibe, hermanos. Porque el amor de Dios es algo que se nos otorga a nosotros gratuita y libremente, porque tú y yo somos hijos de Dios. Nada puede cambiar esa realidad. Este muchacho ahora se va, dice versículo 20, y levantándose vino a su padre, a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Cuando aún olía a chancho, cuando aún estaba con ultrajas, cuando aún estaba con el pelo todo desgreñado, sucio, porque allá nadie le daba que se bañara, hermano. Si no tenía para comer, ¿qué le iban a dar agua para bañarse? Llega a la casa cuando aún estaba lejos. El padre lo sale a recibir. A lo mejor tú tienes algún hijo homosexual. ¿Cómo lo tratas? ¿Le has cerrado la puerta de tu casa? ¿Ya no puede entrar? ¿Tienes algún hijo por ahí que sale todos los viernes a bailar, a tomar, llega emborrachado a la casa? A lo mejor le vas a tener que pedir que se vaya si tienes hijos más pequeños, pero no porque lo odias, sino que por proteger la integridad del hogar. Pero ¿cómo te vas a relacionar con aquel hijo? ¿Cómo lo vas a tratar? Y luego, hermanos míos, el padre discierne la vuelta del hijo, a pesar de que el hijo llega aún emborrachado, aún llega a tomar, aún sigue, pareciera que siguiera viviendo en la vida que está viviendo, pero el padre reconoce por fe que él vuelve y él sale al encuentro del hijo.
ya lo toma y el hijo aún huele a chancho. Externamente ese hijo no ha cambiado, aún está como que estuviera en el pueblo, se vivía en rebeldía, pareciera estar en rebeldía, pero el corazón ha cambiado de dirección. Eso es lo que discierne el Padre. Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón y nos juzga a través de nuestro corazón y perdona con nuestro corazón. A Dios le importa lo externo porque inmediatamente que lo recibe, lo abraza, le cambió lo externo, pero Él se relaciona con su hijo no por lo externo, Él se relaciona con su hijo por lo que está ocurriendo en el corazón. Y tristemente nosotros como seres humanos no tendemos a ver el corazón, miramos las tapas del libro y juzgamos a un ser humano por sus tapas. Me acuerdo, estábamos haciendo una campaña en Polonia y llegó una niña muy linda, Margareta se llamaba. Comenzó a venir todas las noches al programa, una niña joven, despampanante, una niña muy linda, pero llegó vestida con unos vestidos bien cortitos, con un escote bien bajo y con tatuajes por todos lados. Entonces algunos miembros no la quisieron tocar, esta tentación. Yo me acerqué a ella, comencé a hablar con ella, me hice amigo de ella, comenzó a venir todas las noches. Ya para la segunda semana de la campaña, ella solita había cambiado sus vestiduras, había dejado de fumar, ya no venía con olor a alcohol a la campaña, su decisión de bautizarse. No juzguemos por las tapas. ¿Sabes tú, hermanos, de que la historia de una iglesia en Estados Unidos, una iglesia chiquitita de puros viejitos? Un día sábado de mañana estaban cantando y de repente sienten un montón de motos. Se estacionan afuera de la iglesia. Se abre la puerta de la iglesia y entran como 50 tatuados. Entra en una pandilla de motocicletas que en nuestros países son temidas. Aquí en Australia, en Estados Unidos, las pandillas de motocicletas son drogadictos, violentos, y entran a la iglesia. A los viejitos se les entró el alma. ¿Pero cómo los trataron los viejitos? Los viejitos se los dividieron entre ellos y se los llevaron cada uno a comer a su casa. Los amaron, los pandilleros comenzaron a volver, los viejitos les mostraban cariños, se los ganaron a todos. De entre ellos llegaron a ser pastores, misioneros, los pandilleros en moto. No los juzgaron por los tatuajes, no los juzgaron por el corte de pelo, por el moño, el pelo largo, los aros en la oreja. No los juzgaron por eso, miraron el corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Mirar a cada ser humano, hermanos míos, de la manera que Dios nos mira, de la manera que Dios nos trata. Entonces el hijo vuelve y llegan de su padre creyendo que el padre lo va a hacer un jornalero. Nunca pensó este muchacho, a pesar de que la imagen del padre ya había comenzado a cambiar, nunca pensó la manera que el padre iba a reaccionar. Miren cómo reacciona, porque en esa cultura, la cultura demandaba de que el padre se quedaba en la casa, el hijo se humillase y el pueblo entero habría salido a humillar a este hijo, a tratarlo mal, a insultarlo, porque lo que le había hecho al padre era incontable, era terrible lo que le había hecho al padre. Y se esperaba de que el padre le diera una paliza, pero de esas palizas. Pero no este padre. Mire lo que el padre hace, dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Padre misericordioso, que no le da a su hijo lo que merece, sino lo que no merece. Este hijo no merece ser tratado de esta manera. Este hijo lo abandonó todo cuando se fue de la casa. Pero ahora el Padre le muestra misericordia, el Padre de libertad, el Padre generoso, el Padre misericordioso. Ese es Dios nuestro. Y luego dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y eso es todo lo que el padre aguanta, no más. No le deja decir que desea ser uno de sus jornaleros. Eso ya expresa el arrepentimiento.
Ya el Padre lo ha perdonado en su corazón. El Padre no está esperando la confesión del perdón. El Padre ya lo perdonó en su corazón. El Hijo ya está perdonado antes que llegara a la casa. El Padre nunca odió a su Hijo. El Padre estuvo enemistado con su Hijo. El Padre nunca le deseó a su Hijo. El corazón del Padre está completamente abierto al Hijo. Nuestro arrepentimiento no cambia la actitud de Dios hacia nosotros. El arrepentimiento cambia nuestra actitud hacia Dios. Entonces el versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle. Eso es la justificación por la fe. Niños arrepentidos, lo primero que hay que hacer es vestirlo, sáquenle esa lo limpien. Eso es la de la conversión, la obra de la justificación. Y luego dice, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Inmediatamente el Padre le devuelve la autoridad y lo viste totalmente, y el Hijo vuelve a ocupar la posición que tenía antes de irse de la casa. Eso es misericordia, ¿no? Un Dios compasivo, un Dios de gracia. Donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Este es nuestro Dios, el Padre de la historia. Esa es la manera que si tú le dejas, Dios te va a tratar. Entonces, luego dice el versículo 23, y el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Aquí se encuentra el centro de la historia, el pináculo de la historia, donde la celebración en torno a un sacrificio, al becerro gordo. ¿Quién es el becerro gordo? Es Cristo Jesús. Y el Hijo puede ser recibido porque un becerro hasta que el Hijo ha vuelto, pero el centro es que se come el becerro gordo. Trae para que el Hijo coma del becerro gordo. El convertido ha de traer, ha de ser traído para alimentarse de Cristo, vivir en Cristo y crecer en Cristo. Es la lección de la Santa Cena. Casa es iglesia. La iglesia es el lugar donde está el becerro gordo, Cristo. Y la iglesia debiera ser un lugar de fiesta. La fiesta en celebración de que los pecadores han vuelto gracias a la gracia de Jesús, de Dios. Hay sacrificio para el pecador. La iglesia es la casa de Dios. Ya se me pasó el tiempo, hermanos, y aún llegamos tan solo a la mitad de la parábola. Quiero usar del tiempo de ustedes. Vamos a terminar esta parte y la vamos a concluir ahí. Otra vez vemos la segunda parte de la parábola. Y dice, versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Comenzaron entonces a regocijarse. Y miren cuál es el regocijo. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, hermanos míos, esta parábola nos muestra que el hogar de Dios es un lugar feliz. Hay mucha música, hay danzas. La celebración ocurre en cuanto al sacrificio y hay celebración porque los pecadores han vuelto a la casa de Dios. Y las tres parábolas nos muestran lo mismo. La primera parábola dice que hay gozo en el cielo. La segunda parábola nos dice de que hay gozo entre los ángeles de Dios. Y ahora la tercera parábola nos muestra a Dios el Padre regocijándose porque el pecador ha vuelto. Dios es un Dios feliz. En algunos de mis estudios con los hermanos que están aquí de Argentina, hemos visto de que Dios es un Dios que canta y Él canta por nosotros, dice el libro de Sofonías. Y Dios es un Dios que danza, Él danza por nosotros. Y a Dios es un Dios de felicidad, es el Dios de gozo, es el Dios de alegría. Él es nuestro Dios, el Dios maravilloso de las Sagradas Escrituras.
que cuando tú entiendes quién es, vas a anhelar estar con Él. La rebeldía se acaba y entonces anhelamos volver a vivir con nuestro papito, que es un Dios tan maravilloso. Que el Señor los bendiga.